Ni para una troca decente te alcanza, se rió mi hermano. Así que hice una llamada y mi helicóptero aterrizó en el rancho frente a todos. Mi cuñada casi se ahoga con el vino. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El olor a metal, aceite y tierra mojada era el perfume de mi vida. Mis manos, cubiertas de una capa negra y pegajosa de grasa, trabajaban con la precisión de un cirujano sobre el corazón abierto de mi vieja camioneta Ford. Cada tuerca, cada cable, era un viejo conocido. Esta camioneta, una reliquia de los años 90 con más óxido que pintura, era mi santuario y mi condena. Era el símbolo de todo lo que mi familia pensaba de mí. Jacinta, mi esposa, apareció en el umbral de la cochera. Su silueta se recortaba contra la luz dorada del atardecer en las afueras de Querétaro. Llevaba el teléfono inalámbrico en la mano como si fuera una granada a punto de estallar. Su rostro, una mezcla perfecta de amor y una frustración que ya duraba una década, me lo dijo todo antes de que hablara. «Es tu hermano», dijo, y su voz sonó tan cansada como yo me sentía. Tomé el teléfono con los dedos menos sucios, dejando una mancha oscura en el plástico beige. «¿Qué pasó, Leandro?», pregunté, intentando que mi voz sonara casual. «Fermín, hermanito. ¿Cómo va la granjita?». La voz de Leandro, siempre tan pulcra, tan de gerente de banco, goteaba una falsa cordialidad que me revolvía el estómago. «Te llamo para recordarte que el sábado es la fiesta de papá. Cumple 70, ¿sabes? Va a venir toda la familia. Toda la familia importante, claro». Sentí cómo se me tensaba la mandíbula. Cada palabra suya era una pequeña aguja. «Ahí estaremos», contesté, seco. «Excelente. Papá se pondrá contento». «Oye, un favor», hizo una pausa, saboreando lo que venía. «A ver si llegas, hermanito. Y por favor, deja esa carcacha tuya en casa, ¿quieres? Pídele el coche a un vecino o algo. No hay que darle mala imagen a la familia, ¿entiendes? El licenciado Ramírez va a estar ahí». Cerré los ojos. La humillación era un sabor amargo y familiar en mi boca, mezclado con el gusto metálico del aceite. La carcacha. Mi camioneta. La misma que había cargado con los primeros prototipos de mis sistemas de riego, la que me había llevado a través de caminos de terracería a las 3 de la mañana para cerrar tratos con agricultores que sí creían en mí. «Entiendo», mascullé. «Perfecto. Nos vemos el sábado, entonces. Cuídate, campeón». Colgó. El silencio de la cochera se sintió de pronto más pesado. Miré mis manos. Manos que habían diseñado circuitos, que habían programado software, que habían construido drones desde cero. Manos que, según mi hermano, no servían ni para mantener un vehículo decente. Jacinta se acercó y me quitó el teléfono. Sus ojos oscuros buscaron los míos. «No tienes que ir», dijo en voz baja. «Es mi padre, Jaci. Cumple 70 años. Y cada vez que vamos es lo mismo. Es un juicio. Y tú eres siempre el acusado». Tenía razón. Cada reunión familiar era un tribunal. Leandro era el fiscal, mis padres los jueces decepcionados, y yo el eterno fracasado. El que, a sus 38 años, seguía jugando a los cochecitos y a los avioncitos en el campo, como Leandro solía decir. Me limpié las manos en un trapo, pero la sensación de suciedad no se iba. Era una suciedad interna, una duda pegajosa que las palabras de mi hermano siempre lograban sembrar en mí. 10 años escuchando lo mismo, pensé mientras apretaba el trapo con fuerza. A veces me pregunto si no tendrá razón. Si no soy más que un loco jugando al empresario con mis tractores de juguete. Esa noche, mientras Jacinta y yo cenábamos en silencio, la duda seguía ahí, royéndome por dentro. ¿Y si Leandro tenía razón?
¿Y si todo lo que había construido, Verdetech, mi empresa, era solo un castillo de naipes a punto de derrumbarse? Vivía con modestia no solo por elección, sino como un mecanismo de defensa. Si no presumes nada, la caída duele menos. O eso me decía a mí mismo. Jacinta pareció leerme el pensamiento. No dejes que te afecte, Fermín. Tú sabes lo que vales. Yo sé lo que vales. Asentí, pero no estaba convencido. El problema era que una parte de mí, una parte pequeña y asustada que había nacido de años de desprecio, necesitaba desesperadamente la aprobación de ellos. De la gente que se suponía que debía amarme incondicionalmente. Y sabía, con una certeza dolorosa, que el sábado me la negarían una vez más. El recuerdo me golpeó con la fuerza de un viento helado, a pesar del calor seco de Querétaro. Fue al día siguiente, mientras veía a mi hija Soledad, de 8 años, corretear por nuestro pequeño jardín. Perseguía mariposas con una red de juguete, y su risa era el único sonido que lograba acallar el ruido en mi cabeza. Su inocencia, su fe ciega en que su papá era el hombre más inteligente del mundo, era un tesoro que temía perder. Verla me transportó a otra época, a un momento en que su fe era lo único que me quedaba. Fue hace 5 años. Navidad. La casa de mis padres estaba abarrotada. El olor a pino y a bacalao llenaba el aire. Las luces parpadeaban en el árbol, pero para mí, todo se sentía oscuro. Hacía apenas una semana había tenido que vender mi coche, un sedán decente, para cubrir la nómina de mis 3 empleados. Verdetech estaba en su punto más bajo. Un proyecto crucial había fallado, un inversor se había retirado y yo estaba usando mis ahorros personales para mantener el barco a flote. Pero llegué a la cena con una chispa de esperanza. Tenía una nueva idea, un nuevo prototipo para un dron de fumigación selectiva que podía revolucionar la agricultura. Después de la cena, con todos reunidos en la sala, saqué mi laptop. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de pánico y emoción. Familia, quería mostrarles algo en lo que he estado trabajando, dije, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. Mi padre, Cipriano, un hombre forjado en la disciplina de la vieja escuela, me miró por encima de sus lentes con una expresión de indulgencia cansada. Mi madre, Guadalupe, me sonrió, pero era una sonrisa teñida de preocupación. Leandro, por supuesto, fue el primero en hablar. Dejó su copa de vino en la mesita con un chasquido. A ver. ¿Qué invento nuevo nos trae el Elon Musk de la familia? Dijo, y todos sus amigos y parientes rieron. Tragué saliva e ignoré el comentario. Abrí la presentación. Diapositivas con diseños en 3D, proyecciones de mercado, datos sobre la eficiencia del agua. Hablé con toda la pasión que pude reunir. Hablé de un futuro donde la tecnología y el campo no serían enemigos, sino aliados. Hablé de mi sueño. Cuando terminé, hubo un silencio incómodo. Mi padre se aclaró la garganta. Mijo, todo eso de los drones y las computadoras está muy bien para los jóvenes de la ciudad. Pero aquí, en el campo, las cosas son diferentes. La gente confía en el trabajo duro, en las manos, no en los juguetitos que vuelan. Pero papá, esto es trabajo duro, repliqué. He pasado noches sin dormir desarrollando esto. Fue entonces cuando Leandro asestó el golpe de gracia. Se levantó, caminó hacia mí y puso una mano en mi hombro, como un rey perdonando la vida a un bufón. Mira, Fermín. Te aprecio, de verdad. Pero tienes que ser realista. Tienes una esposa, una hija. Ya no estás para jugar a ser Steve Jobs en un garaje. Esto de la tecnología agrícola es un pasatiempo caro. Escúchame. Me miró fijamente, su voz bajó a un tono de falsa confidencia para que todos escucharan. El lunes, ven a verme al banco. Te consigo una chamba de verdad. Algo estable, con prestaciones. Gerente de crédito agrícola, algo así. Para que uses tus conocimientos, pero en el mundo real. La sala entera pareció contener la respiración, esperando mi respuesta. Miré a mi alrededor. Vi lástima en los ojos de mis tíos. Vi indiferencia en los de mis primos.
Vi una profunda decepción en los de mi padre. Sentí como mi sueño se encogía, se volvía ridículo bajo el peso de su escepticismo. No, gracias, Leandro. Creo en lo que hago, dije, pero mi voz sonó débil, casi un susurro. Él suspiró dramáticamente. Como quieras. Pero no digas que no te lo advertí cuando tengas que venir a pedirme un préstamo para pagar la renta. La humillación final vino de parte de su esposa, Brisa. Se acercó a Jacinta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llevaba una bolsa de una tienda departamental de lujo. Jacinta, querida. Esto es para ti. Feliz Navidad. Jacinta, siempre educada, le dio las gracias y abrió la bolsa. Dentro había un bolso de diseñador, evidentemente usado. Tenía un pequeño rasguño en una de las esquinas. Era mío, pero ya casi no lo uso, dijo Brisa, lo suficientemente alto para que varias personas la oyeran. Pensé que a ti te vendría bien, para que tengas algo bonito que ponerte, cuñadita. Ya sabes, para las entrevistas de trabajo o algo así. Vi el color desaparecer del rostro de Jacinta. Vi cómo luchaba por mantener la compostura, cómo sus manos temblaban ligeramente al sostener aquel regalo envenenado. Ella simplemente asintió y dijo gracias, es muy amable de tu parte, con una dignidad que yo, en ese momento, no sentía tener. Nos fuimos poco después. El viaje de regreso a casa fue en un silencio sepulcral. No había nada que decir. La radio estaba apagada. Las luces de la ciudad pasaban como manchas borrosas a través del parabrisas. Cuando llegamos a nuestra pequeña casa, Jacinta entró directamente a la habitación. La seguí y la encontré de pie, de espaldas a mí, mirando por la ventana. El bolso usado estaba en el suelo, a sus pies. Tíralo, dijo, sin volverse. Jasi. Que lo tires, Fermín. Se giró, y vi las lágrimas de furia en sus ojos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a dejar que nos traten como su obra de caridad? No me importa la camioneta vieja, no me importa esta casa. Me importa el respeto. El respeto que no les exiges. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que me peleara con toda mi familia en Nochebuena? Quería que te defendieras. Que me defendieras. Que defendieras lo que estás construyendo. Si tú no crees en ti mismo lo suficiente como para ponerles un alto, ¿cómo esperas que alguien más lo haga? Sus palabras me dolieron más que todas las burlas de Leandro. Porque eran verdad. Esa noche, mientras Jacinta lloraba en silencio a mi lado en la cama, tomé una decisión. Nunca más. Nunca más volvería a pedirles nada. Ni dinero, ni apoyo, ni siquiera su aprobación. Construiría mi empresa yo solo, ladrillo a ladrillo, en silencio. Y un día, no sabía cuándo ni cómo, les demostraría que estaban equivocados. No con palabras. Con hechos. El recuerdo se desvaneció, y el sonido de la risa de Soledad me trajo de vuelta al presente. La cicatriz de aquella Navidad seguía ahí, profunda y sensible. La fiesta de cumpleaños de mi padre no era solo una fiesta. Era una nueva oportunidad para que ellos me la restregaran en la cara. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez, yo ya no era el mismo hombre que había agachado la cabeza 5 años atrás. El sábado llegó con un cielo azul y despejado, una ironía cruel para el día nublado que se gestaba en mi interior. Antes de salir, Jacinta me detuvo en la puerta. Fermín, dijo, y su tono era serio. No me importa lo que te digan a ti. Estoy acostumbrada. Pero no voy a permitir que Soledad crezca pensando que su padre es un hombre al que cualquiera puede pisotear. Lucha por ti. Por nosotros. Sus palabras fueron el blindaje que necesitaba. Asentí, le di un beso y subimos a la camioneta. Soledad iba cantando en el asiento trasero, ajena a la batalla que sus padres estaban a punto de librar. El rancho de mis padres era un lugar hermoso, lleno de recuerdos agridulces. Árboles de nogal, un pequeño arroyo, la casa principal con su porche de madera. Pero al llegar, lo primero que vimos fue el BMW nuevo de Leandro, un X5 color grafito, estacionado arrogantemente cerca de la entrada,
brillando bajo el sol como un trofeo. Mi vieja Ford, tosiendo un poco al apagar el motor, parecía un pariente pobre pidiendo limosna. Leandro y Brisa estaban en el porche, recibiendo a los invitados. Él, con una guayabera de lino que seguramente costaba más que mi motor. Ella, con un vestido de verano y unas gafas de sol que parecían sacadas de una revista de modas. «Hombre, llegaron», exclamó Leandro al vernos, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pensé que se te había descompuesto la troca a medio camino». «Arranca mejor que algunos coches nuevos», contesté, dándole una palmada en la espalda que fue más dura de lo necesario. Brisa examinó a Jacinta de arriba a abajo. Jacinta llevaba un vestido sencillo pero elegante, que ella misma había cosido. «Qué lindo tu vestido, Jaci», dijo Brisa, con ese tono que usaba para hablar de cosas baratas. «Se ve muy cómodo». «Gracias, Brisa. Lo más importante es sentirse a gusto con una misma, ¿no crees?», respondió Jacinta con una sonrisa dulce como el veneno. Mis padres salieron a recibirnos. Mi madre, Guadalupe, me abrazó con fuerza. Vi en sus ojos el amor genuino, pero también esa preocupación crónica que le causaba mi estilo de vida. Mi padre, Cipriano, me dio un abrazo rápido, casi un trámite. «Qué bueno que viniste, mijo. Pórtate bien», me dijo en voz baja, como si yo fuera un adolescente problemático. El único que me recibió con calidez sincera fue mi tío Anselmo. Un hombre de 70 y tantos años, con la piel curtida por el sol y unas manos que parecían raíces de árbol. Él nunca entendió del todo mi trabajo con los drones, pero respetaba la dedicación. «Fermín», dijo, con su voz ronca. «Cada día te pareces más a tu abuelo». Él también era un soñador terco. La fiesta transcurrió como un guión predecible. Los hombres se reunieron alrededor de la parrilla, hablando de política y negocios. Leandro era el centro de atención, contando anécdotas de su último viaje a Europa, quejándose del tráfico en su BMW, mencionando casualmente sus bonos de fin de año. Yo me quedé en un segundo plano, respondiendo preguntas monosilábicas sobre la granjita. «¿Y qué tal, Fermín? ¿Ya te está dando para comer bien ese asunto de los drones?», me preguntó un primo lejano, con más curiosidad que malicia. Antes de que pudiera responder, Leandro intervino desde el otro lado del círculo. «Claro que sí. A mi hermano le va de maravilla. Es el rey de los ejidatarios. El otro día me dijo que está pensando en expandirse a la parcela de al lado». Las risas resonaron, y sentí la sangre subirme a la cara. Jacinta me lanzó una mirada de advertencia desde el otro lado del jardín, donde las mujeres estaban reunidas. Brisa, por supuesto, lideraba la conversación. Y entonces le dije al decorador: «No, el mármol tiene que ser de Carrara. No me importa lo que cueste. La calidad es lo primero, ¿saben?». Escuché que decía. En un momento, me alejé del grupo. Necesitaba aire. Me acerqué a la cerca que delimitaba el rancho y me quedé mirando el campo. Vi a Leandro a lo lejos. Había dejado su círculo de admiradores y estaba de pie, solo, cerca del arroyo. Se aflojó la corbata de lino, sacó un cigarro y le dio una calada profunda, soltando el humo con un suspiro que pareció venirle del alma. Por un instante, en su rostro no vi al triunfador arrogante, sino a un hombre cansado, atrapado en una jaula de oro que él mismo había construido. Fue un destello, nada más. Un segundo después, se recompuso, tiró el cigarro y volvió a la fiesta, con su máscara de éxito firmemente en su lugar. Esa breve imagen me hizo pensar. Su necesidad de humillarme no venía de su fuerza, sino de su debilidad. Mi libertad, mi decisión de seguir un camino incierto, era un espejo que le recordaba su propia falta de valentía. Eso no excusaba su crueldad, pero, extrañamente, me dio una nueva perspectiva. Y un poco de paz. La paz duró poco. Justo cuando el sol comenzaba a bajar, pintando el cielo de naranja y púrpura, Leandro aplaudió para llamar la atención de todos. «Familia, por favor, un momento. Si podemos pasar a la sala. Hay un asunto importante que tenemos que discutir».
Un asunto de familia. Su tono era grave, solemne. Todos nos miramos, confundidos. Nos dirigimos hacia la casa principal. Sentí la mano de Jacinta buscar la mía. Supe, con un nudo en el estómago, que la verdadera fiesta, el verdadero juicio, estaba a punto de comenzar. La sala de la casa principal estaba llena de muebles oscuros y pesados, y de recuerdos aún más pesados. Nos sentamos en los sofás y sillas de cuero, creando un semicírculo frente a Leandro, que se había parado junto a la chimenea apagada como un general a punto de dar un parte de guerra. Mis padres se sentaron juntos en el sofá principal. Mi madre, Guadalupe, tenía una expresión nerviosa. Mi padre, Cipriano, parecía tenso, como si ya supiera lo que venía. Leandro carraspeó, adoptando su voz más seria y profesional, la que usaba para negar préstamos o anunciar malas noticias a sus clientes en el banco. Gracias por reunirse. Como saben, hemos celebrado los 70 años de mi padre, un pilar para todos nosotros. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Pero en las familias, las alegrías a menudo vienen acompañadas de preocupaciones. Y hoy, tenemos una preocupación seria. Miró a mi madre, que bajó la vista hacia sus manos, entrelazadas en su regazo. Hace unas semanas, mamá no se sentía bien. La llevamos a un cardiólogo aquí en Querétaro, y después de varios estudios, nos dieron un diagnóstico. Leandro sacó una carpeta de un maletín que había dejado junto a la chimenea. Mamá necesita una cirugía de corazón abierto. Una sustitución de la válvula aórtica. Un silencio denso cayó sobre la sala. Se escuchó el suspiro ahogado de una de mis tías. Miré a mi madre. Se veía tan frágil sentada allí. Sentí una punzada de culpa, ¿cómo no me había dado cuenta, tan absorto estaba en mi propio mundo? El doctor de aquí es bueno, continuó Leandro, pero no es el mejor. Estuve investigando, haciendo llamadas. El mejor especialista en este tipo de procedimiento está en el Methodist Hospital, en Houston, Texas. ¿En Estados Unidos? Preguntó mi tío Anselmo, frunciendo el ceño. Sí. Es lo mejor para ella. No voy a escatimar en la salud de mi madre. La forma en que dijo mi madre hizo que sonara como si fuera solo suya. Ya hablé con el hospital. El costo total, incluyendo la cirugía, hospitalización, traslados y recuperación, es considerable. Abrió la carpeta y sacó una hoja de cálculo impresa. La dejó sobre la mesa de centro para que todos la vieran. El número en la parte inferior era astronómico. Vi a mi padre palidecer. Es mucho dinero, dijo Cipriano, con la voz apenas audible. Lo es, confirmó Leandro, con una calma que me pareció ensayada. Pero ya tengo un plan. Papá, tú y yo venderemos esas cabezas de ganado que teníamos como inversión. Con eso, y con una parte de mi bono de fin de año, podemos cubrir el 80% del costo. Todos en la sala asintieron, impresionados por la generosidad y la eficiencia de Leandro. Él era el hijo pródigo, el salvador. Dejó que los murmullos de admiración se apagaran antes de girarse y clavar sus ojos en mí. La trampa estaba puesta. Fermín. Su voz ahora era suave, casi compasiva, lo que la hacía aún más peligrosa. Sé que para ti la situación es complicada. Me quedé callado. Sentí la mirada de toda la familia sobre mí. El hijo menor. El que no tenía un bono de fin de año. El que manejaba una carcacha. He estado pensando mucho en esto, prosiguió, caminando lentamente hacia mí. Y creo que tengo una solución que nos beneficia a todos. Una forma en la que puedes contribuir de manera significativa. Se detuvo frente a mí. Yo estaba sentado en un taburete bajo, lo que lo hacía parecer aún más alto, más imponente. ¿Por qué no vendes tu granjita esa? La sugerencia flotó en el aire, venenosa y dulce. Total, seamos honestos, eso nunca va a ser un gran negocio. Es un terreno pequeño. Con lo que saques de la venta, podrías aportar el 20% que falta. Quizás hasta te sobre un poco para que te compres un coche decente. Una pequeña sonrisa torció sus labios.
Sería una forma de demostrarle a mamá tu amor, ¿no crees? Un sacrificio por ella. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No se trataba de la salud de mi madre. Se trataba de matarme. De matar mi sueño, mi compañía, mi identidad. Quería que yo mismo demoliera lo único que había construido por mi cuenta y que lo hiciera bajo la bandera de la devoción filial. Era una jugada maestra de crueldad. Miré a mi padre. Él evitó mi mirada, concentrándose en un punto en la alfombra. Miré a mi madre. Ella me miraba con ojos suplicantes, dividida entre el amor por su hijo y el miedo a su propia mortalidad. No entendía la verdadera naturaleza del ataque de Leandro, solo veía una posible solución a un problema aterrador. Es una buena idea, mijo, dijo mi padre en voz baja, sin mirarme. Tu madre es lo primero. Tu hermano tiene razón, Fermín, añadió una tía. La familia es lo más importante. Me sentí acorralado. Cada palabra era un barrote más en mi celda. Si me negaba, sería el hijo egoísta y desalmado que anteponía sus juguetitos a la vida de su propia madre. Si aceptaba, estaría renunciando a todo por lo que había luchado durante la última década. Estaría dándole a Leandro la victoria final y absoluta. Jacinta, que había permanecido en silencio a mi lado, me apretó la mano con una fuerza sorprendente. Me incliné hacia ella, fingiendo que le susurraba algo. Me voy a levantar y le voy a romper la cara, le murmuré, y lo decía en serio. No, me susurró ella de vuelta, su voz un hilo de acero. No le des ese gusto. No reacciones. Piensa. Has trabajado 10 años para esto. No dejes que te destruya en 10 minutos. Respiré hondo, el aire olía a madera vieja y a derrota. Levanté la vista y me encontré con la mirada triunfante de Leandro. Él sabía que me tenía. Podía verlo en sus ojos. Estaba disfrutando cada segundo de mi agonía. Entonces, ¿qué dices, hermanito? Presionó. ¿Lo haces por mamá? Toda la sala esperaba mi respuesta. El tic-tac del reloj de pie en la esquina parecía contar los segundos de mi ejecución. Sentí la mano de Jacinta apretar la mía de nuevo, un ancla en mi tormenta. Me susurró una última cosa, tan bajo que apenas pude oírla. Ahora, Fermín. Es ahora o nunca. Tenía razón. Este era el punto de inflexión. El momento en que decidía si seguía siendo la víctima de su narrativa o si finalmente empezaba a escribir la mía. Me quedé en silencio por un momento que pareció una eternidad. No era un silencio de debilidad, sino de cálculo. Mi mente, que durante años se había entrenado para resolver problemas complejos de logística y programación, ahora corría a toda velocidad, procesando variables emocionales, sopesando riesgos y beneficios. La ira era un volcán en mi interior, pero en la superficie, me obligué a mantener una calma glacial. Aquí está, pensé, con una claridad que me sorprendió. El momento que siempre temí y, a la vez, el que he estado esperando. El momento en que me obligan a elegir entre mi dignidad y su percepción de mi deber familiar. Mi silencio desconcertó a la sala. Leandro, impaciente y adicto al control, lo interpretó como el preludio de mi rendición. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro. Decidió dar la estocada final, un último giro del cuchillo para asegurarse de que la herida fuera profunda. Se inclinó hacia mí, bajando la voz a un susurro conspirador, pero lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Vamos, hombre. Si ni para una troca decente te alcanza, ¿cómo esperas pagar algo así? Acéptalo. Es lo mejor para todos. Esa fue la frase. La gota que derramó el vaso. No fue el ataque a mi empresa, ni la manipulación emocional usando a mi madre. Fue esa simple, burda y arrogante frase. La destilación de una década de desprecio en 9 palabras. Redujo toda mi lucha, mis noches sin dormir, mis sacrificios, a la simple incapacidad de comprar un vehículo. Y en ese instante, el volcán dentro de mí se calmó. La ira hirviente se solidificó en un propósito frío y afilado como el acero. La duda que me había atormentado durante años se evaporó. Ya no necesitaba su aprobación.
De hecho, ya no me importaba en lo más mínimo. Solo necesitaba ponerle fin a esto. Lentamente, me levanté del taburete. El movimiento fue tan deliberado que captó la atención de todos. No había ira en mi rostro, solo una serenidad que pareció inquietar a Leandro más que cualquier grito. Saqué mi teléfono del bolsillo. Disculpen, dije, y mi voz sonó extrañamente tranquila en la sala tensa. Necesito hacer una llamada. ¿Ahora? Espetó Leandro, perdiendo la compostura. Estamos en medio de algo importante, Fermín. Lo ignoré por completo, como si no existiera. Le di la espalda y marqué un número de mi lista de favoritos. Mi socio, Damián, contestó al primer tono. ¿Damián? Soy yo. Mi voz era baja y clara. ¿Todo listo para la demo de las 4? Hubo una pausa mientras escuchaba su respuesta. Sí, lo sé. Se supone que yo debía ir para allá. Cambio de planes. Necesito que vengas tú para acá. Leandro soltó una risa incrédula. ¿Vas a traer a tus amiguitos a jugar? No es momento, Fermín. Seguí ignorándolo, concentrado en mi llamada. No, Damián, no solo el equipo. Tráelo. El paquete completo. Escuché a Damián protestar al otro lado de la línea. Era un movimiento logístico complicado y costoso. Sí, ya sé lo que cuesta. No importa. Hazlo. Te mando las coordenadas del rancho de mis padres. Te necesito aquí miré mi reloj, 15 minutos. Exactos. Colgué antes de que pudiera decir nada más. Me giré para enfrentar a mi familia. Sus rostros eran un mosaico de confusión, irritación y desconcierto. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Preguntó mi padre, su paciencia agotándose. Atendiendo un asunto de negocios, respondí con simpleza. Tu único asunto ahora mismo debería ser tu madre. Gritó Leandro, su rostro enrojecido por la ira de haber perdido el control de la situación. Precisamente. Estoy atendiendo el asunto de mi madre, dije, y me senté de nuevo, pero esta vez en una de las sillas principales, no en el humilde taburete. Crucé las piernas y esperé. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era expectante, sino denso y cargado de una tensión extraña. Nadie sabía qué pensar. Mi calma los desarmaba. ¿Era un farol? ¿Me había vuelto loco? ¿Estaba teniendo un ataque de nervios? Podía ver las preguntas en sus ojos. Jacinta me miraba con una mezcla de ansiedad y un incipiente orgullo. Ella no sabía exactamente cuál era mi plan, pero sabía que finalmente había un plan. Los 15 minutos más largos de mi vida comenzaron a transcurrir, marcados por el implacable tic-tac del reloj de pie. Leandro caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Mi padre se frotaba las sienes. Mi madre nos miraba a Leandro y a mí, con el corazón visiblemente roto por el conflicto. Se acabó la broma, Fermín, dijo Leandro, deteniéndose frente a mí. Llama a quien sea que hayas llamado y dile que no venga. Vamos a terminar esta conversación como adultos. La conversación ya terminó, dije, sin mirarlo. Ahora empieza la demostración. Justo cuando terminé la frase, un sonido sordo y distante comenzó a oírse. Un murmullo bajo que crecía en intensidad. Un womp 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 que no pertenecía al campo. ¿Qué es ese ruido?, preguntó Brisa, mirando hacia el techo. El sonido se hizo más y más fuerte. Las ventanas de la sala comenzaron a vibrar ligeramente. Era un sonido poderoso, mecánico, que desgarraba la paz del rancho. Todos nos levantamos y corrimos hacia las ventanas. Lo que vimos los dejó sin aliento. Descendiendo del cielo azul impecable, como una bestia mitológica de fibra de carbono y metal, venía un helicóptero. No era una avioneta fumigadora ni un helicóptero de la policía. Era un Bell 429, negro y elegante, con las siglas VT pintadas en un discreto color plata en la cola. Se movía con una gracia y una potencia que parecían obscenas en la tranquilidad del rancho. El estruendo era ensordecedor.
El viento de las hélices azotaba los árboles, levantaba nubes de polvo y hacía que la hierba se inclinara en una reverencia forzada. La familia entera estaba paralizada, con los rostros pegados a los cristales, observando el espectáculo con una mezcla de miedo y asombro. «¿Y van a aterrizar aquí?», gritó mi padre por encima del ruido. «Llamen a la policía. Deben ser narcos». El helicóptero no aterrizó lejos. Con una precisión milimétrica, el piloto lo posó suavemente en el gran campo abierto que se usaba para el pastoreo, a unos 100 metros de la casa principal. Las hélices comenzaron a bajar la velocidad, pero el ruido seguía siendo abrumador. «No hace falta llamar a nadie», dije, mi voz sonando sorprendentemente clara en medio del caos. Todos se giraron para mirarme. Yo no estaba en la ventana. Estaba junto a la puerta, con mi maletín de la laptop en la mano. «¿Qué quieres decir, Fermín? ¿Tú sabes quiénes son?», preguntó mi madre, con el rostro pálido como el papel. La puerta de la cabina del helicóptero se deslizó hacia un lado, y el piloto, vestido con un uniforme impecable, me hizo un gesto de saludo. «Llegó mi transporte», dije, con una simpleza brutal. El efecto de esas 3 palabras fue devastador. Brisa soltó un grito ahogado. Mi padre abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Leandro se quedó congelado, su rostro pasando del rojo de la ira al blanco de la incredulidad más absoluta. Y mi madre, Guadalupe, sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó suavemente en el sofá, desmayada. «Mamá», gritamos varios a la vez. Mientras mis tías y mi padre corrían a atenderla, aprovechando la confusión, salí al porche. El aire todavía olía a combustible y a tierra removida. Damián, mi socio, bajó del helicóptero, seguido de 2 de nuestros ingenieros cargando maletines metálicos. «Estás completamente loco», me dijo Damián a modo de saludo, gritando por encima del ruido de las turbinas. «¿Sabes lo que me costó desviar al señor Tanaka?». «Lo sé. Y te lo agradezco. Dile que estaré con él en un momento». Justo en ese instante, por el camino de tierra que llevaba al rancho, apareció un sedán de lujo, un Lexus negro, que contrastaba ridículamente con el entorno rural. Se detuvo detrás de mi vieja camioneta. Del asiento trasero bajó un hombre japonés de unos 60 años, vestido con un traje impecable, acompañado de 2 asistentes. Era el señor Tanaka, el CEO de una de las corporaciones de tecnología más grandes de Asia. Mientras mi familia seguía en shock dentro de la casa, yo caminaba tranquilamente por el césped para recibir a mis invitados. «Mr. Tanaka, welcome. Y apologize for the change of venue», dije, extendiendo la mano. «Parker-san», respondió él, con una leve inclinación. «Your partner explained. An urgent family matter. I hope everything is alright. Everything is under control now, thank you. Shall we proceed with the demonstration?» Unos minutos después, con mi madre ya recuperada pero aún en estado de shock, mi familia entera observaba en silencio desde el porche. En el campo, mis ingenieros habían montado un pequeño centro de mando. Yo, junto al señor Tanaka, dirigía la demostración. 3 de nuestros drones más avanzados, los Verde Scout, despegaron en perfecta formación. Se movieron por los campos de maíz de mi padre, escaneando el terreno, transmitiendo datos en tiempo real a una pantalla que mostraba niveles de hidratación, plagas y deficiencias de nitrógeno. Todo a nivel de planta individual. Era la culminación de mi vida. Mi tecnología, mi sueño, desplegándose sobre la tierra que mi familia había despreciado. Cuando la demostración terminó y el señor Tanaka asintió con una expresión de profunda satisfacción, me volví hacia mi familia. Caminé lentamente hacia ellos. Estaban todos allí, de pie, como estatuas. Me detuve frente a mi padre y Leandro. «La evaluación de la empresa que el señor Tanaka está considerando», dije, mi voz tranquila pero cortante como un bisturí, «es de $80 millones». El silencio fue tan profundo que pude escuchar el zumbido de una mosca. Y sobre la cirugía de mamá, continué, mirando directamente a los ojos de mi padre. «No tienes que preocuparte por la lana. Ni tú, ni Leandro. Hace 3 años,
cuando cerramos nuestra primera ronda de financiación seria, lo primero que hice fue crear un fideicomiso médico privado para ti y para ella con acciones de la empresa. Tiene fondos suficientes para que la atienda el mejor cirujano del mundo en Houston, en la Clínica Mayo, o donde ella quiera. Y le sobraría para vivir 100 años con enfermeras privadas si quisiera. Nunca les dije nada porque sabía que no me creerían. O peor, que intentarían aconsejarme sobre cómo manejarlo. Me giré hacia Leandro, cuyo rostro era una máscara de cera. Tú querías que vendiera mi granjita para demostrar mi amor. Déjame decirte algo, hermano. Mi amor no se demuestra con sacrificios estúpidos dictados por tu ego. Mi amor se demuestra con acciones. Con previsión. Con trabajo silencioso. Algo que tú, con todo tu dinero y tu BMW, parece que nunca has entendido. Al día siguiente, los invité a todos a las instalaciones de Verdetech. No hubo opción a negarse. El viaje se hizo en un silencio tenso. El Lexus del señor Tanaka, que amablemente nos prestó, iba primero, seguido por el coche de mi tío y, cerrando la comitiva, mi vieja camioneta, que yo mismo conduje con un orgullo renovado. Verdetech no estaba en una granjita. Estaba en un moderno parque tecnológico a las afueras de la ciudad. Un edificio de 2 plantas, con fachada de cristal y acero, rodeado de campos experimentales donde nuestros drones volaban como abejas metálicas. No era la sede de Google, pero era real, era mío, y era 1000 veces más impresionante de lo que su imaginación jamás pudo concebir. Los guié a través del vestíbulo, donde el logo de VT brillaba en una pared de pizarra. Pasamos junto a laboratorios con ingenieros en batas blancas, oficinas llenas de jóvenes programadores tecleando furiosamente, un taller donde se ensamblaban prototipos. La expresión de mi familia era de puro desconcierto. Era como si hubieran aterrizado en otro planeta. Finalmente, los llevé a la sala de juntas. Era una habitación amplia, con una enorme mesa de madera de una sola pieza y una pared de cristal que daba a los campos de pruebas. En la otra pared, enmarcados, estaban nuestros premios, reconocimientos de innovación, patentes registradas en Estados Unidos y Alemania, artículos en revistas especializadas como Wired y Forbes. Les pedí que se sentaran. Damián se unió a nosotros, poniendo sobre la mesa una copia del informe de evaluación y la carpeta del fideicomiso de mis padres. Los documentos quedaron allí, en el centro de la mesa, como una bomba sin explotar. Nadie hablaba. El peso de la realidad era aplastante. Fue Leandro quien se rompió primero. No fue explosivo. Fue un derrumbe lento y silencioso. Miraba los papeles, luego a mí, luego por la ventana. Su fachada de hombre exitoso se agrietó y finalmente se hizo añicos. Yo, comenzó, su voz un susurro ronco. Yo lo hice todo bien. Fui a la universidad que papá quería. Acepté el trabajo en el banco. Me casé, tuve hijos, compré la casa grande, el coche caro. Hice todo lo que se suponía que debía hacer. Levantó la vista y vi algo que nunca había visto en él, una vulnerabilidad absoluta. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Y odio mi vida, Fermín. Odio mi trabajo. Odio la sonrisa falsa que tengo que poner cada mañana. Odio la presión. Y te vi a ti, tan libre. Haciendo lo que te daba la gana, sin importarte nada. Y te odié por eso. Necesitaba que fracasaras. Si tú fracasabas, significaba que yo había elegido bien. Que mi miseria tenía algún sentido. Su confesión cayó en la sala con la fuerza de una piedra. Mi madre empezó a llorar en silencio. Mi padre se cubrió el rostro con las manos. Perdóname, mijo, sollozó mi madre. Perdónanos. Nunca entendimos. Teníamos tanto miedo de que te equivocaras, de que sufrieras, que no vimos que estabas volando. Mi padre levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. Tu hermano tiene razón. Yo te empujé a ese camino, Leandro. Y a ti, Fermín, te juzgué con mi propia medida, y me equivoqué. El orgullo no me dejó ver al hombre en el que te habías convertido. Perdóname, hijo. La catarsis fue dolorosa, incómoda y absolutamente necesaria.
No hubo abrazos inmediatos ni un final de película. Solo la cruda y desordenada verdad, expuesta bajo las luces frías de una sala de juntas que había sido construida sobre los cimientos de su incredulidad. Pasaron varios meses. La vida, como siempre, siguió su curso, pero el cauce del río de nuestra familia había cambiado de dirección. Mi madre se operó en Houston. Fui con ella. Leandro también fue. No hablamos mucho durante esos días en el hospital, pero una noche, en la cafetería, mientras tomábamos un café horrible, me dijo, gracias. Y yo supe que no se refería al dinero. La dinámica familiar se transformó. La condescendencia fue reemplazada por un respeto torpe, casi tímido. Las conversaciones en las reuniones familiares ahora incluían preguntas genuinas sobre mi trabajo. Leandro renunció a su puesto en el banco. Se tomó un año sabático para encontrarse a sí mismo, como decían los libros de autoayuda que Brisa ahora leía con devoción. Sorprendentemente, su matrimonio pareció mejorar sin la presión de mantener las apariencias. Una tarde de domingo, estaba en mi propiedad. No en el campus de Verdetech, sino en un terreno que había comprado junto a mi casa. Un pequeño campo, solo para mí. Estaba enseñándole a Soledad a calibrar un pequeño dron de juguete que yo mismo le había construido. El sol de la tarde bañaba la escena con una luz cálida. Mi vieja camioneta Ford estaba estacionada cerca, bajo la sombra de un mezquite. Podría haberme comprado cualquier coche del mundo, pero la conservé. Era un recordatorio. Un ancla. Jacinta salió al porche de nuestra casa, la misma casa modesta de siempre, aunque ahora con un jardín mucho más cuidado. Nos miraba con una sonrisa tranquila. La vi y sentí una oleada de gratitud tan inmensa que casi me corta la respiración. Soledad, con el control remoto en sus pequeñas manos, logró que el dron se elevara unos metros. Y mira, papá. Está volando. Gritó, sus ojos brillando de emoción. Claro que sí, mi amor, le dije, poniendo mi mano en su hombro. Tú puedes hacer que cualquier cosa vuele. En ese momento, lo entendí. El helicóptero se había ido, los inversionistas habían firmado, el dinero estaba en el banco. Pero la verdadera riqueza era ese instante. Era ver a mi hija mirar al futuro sin miedo, creyendo que todo era posible. Era la mano de mi esposa en la mía por la noche. Era el silencio cómodo con un hermano que, por fin, empezaba a verme como un igual. El respeto no se exige con dinero, se construye con hechos. Y a veces, solo a veces, se necesita un poco de ruido, un ruido ensordecedor como el de un helicóptero aterrizando en el patio trasero de tus miedos, para que los demás, y sobre todo tú mismo, finalmente empiecen a escuchar.